esta legislatura que arrancó el 27 de febrero, la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial nuestra está en cuarto lugar como iniciativa priorizada por el Poder Ejecutivo. Es parte del programa de gobierno del licenciado Danilo Medina, que nosotros estuvimos en el equipo técnico, y saludamos y felicitamos al presidente y a la presidencia de la República, que por primera vez han empezado unos anuncios sobre el stop a los ciudadanos, sobre las víctimas de los accidentes de tránsito. Nosotros hemos visto en la prensa una cantidad de anuncios donde llaman la atención a los ciudadanos de las víctimas, 24.000 víctimas en accidentes de tránsito, y de cómo los ciudadanos deben tomar este programa como una voz de alerta, porque nosotros estamos creyendo que los accidentes de tránsito nos lo envió el destino o son algo que envió Dios, y no es así. Los países que establecen políticas públicas definidas han logrado, por ejemplo, bajar los índices de siniestralidad, como en el caso de Estados Unidos, Europa, de 8 fallecidos por cada 100.000 habitantes. La media de América Latina es 16 y nosotros estamos en 41.7, porque no hay una política pública desde el Estado, no se ha visto esta epidemia, este problema de los accidentes de tránsito como un tema de políticas públicas. Creemos que nos lo envió el destino y no es así. En los accidentes de tránsito el 90% la causa somos nosotros, el factor humano, como peatón, como pasajero o como conductor. El otro 10% está establecido un 5% en las condiciones del vehículo y el otro 5% en las condiciones de la vía. Eso completa el 100%. Pero en algunos casos, en un accidente de tránsito está la mezcla de los diferentes factores. Si hay una imprudencia, había un problema de un hoyo en la vía y se puede producir una mezcla que puede superar hasta el 100%. Pero si estamos hablando que el 90% es el factor humano, el gobierno, el Estado y el país, porque la seguridad vial es una responsabilidad de todos, de los medios de comunicación, de los legisladores, de los fiscales, de los jueces, de todo el ciudadano que se comporte de manera adecuada en las vías públicas. Por eso este proyecto de ley apuesta a la educación para la prevención. Cuando a mí me preguntan que cómo se resolvería este problema con el tiempo que tenemos manejando el tema y el sector, yo siempre digo que a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, este proyecto de ley apuesta a la educación vial como contenido curricular en la escuela a nivel inicial, básico y medio, para nosotros producir una nueva generación de ciudadanos más conscientes de cómo conducirse en las vías públicas, pero por el otro lado apuesta al cumplimiento de la ley, al reforzamiento de las sanciones, de las multas y a la tipificación de inconductas que lleven casi a nivel criminal. Por ejemplo, cuando usted viola un semáforo, cuando usted conduce bajo los efectos de bebidas alcohólicas, bajo los efectos de sustancias controladas, cuando usted hace competencias en las vías públicas, o como pasó como se dice, con el conductor de esta patana. Eso no fue un accidente, eso fue un homicidio, y yo no diría ni siquiera involuntario, porque esa persona provocó esas nueve fallecidos, más los heridos que ahora mismo están tratándose en los hospitales. Yo creo que desde el punto de vista incluso de este proyecto de ley, nosotros estamos buscando que se adecúe al Código Penal y al Código Civil, para que no pase lo que ocurrió el año pasado, y precisamente en el día de hoy nosotros tenemos la visita en la Comisión Permanente de Obras Públicas de los familiares de los 3 jóvenes que fallecieron en la celebración del Clásico, que un jovencito de 20 años los arrolló, creo que en la Churchill, y que un juez le dio garantía de presentación periódica. Sin embargo, la ley 241 establecía de 3 a 5 años para esas inconductas. Entonces, tenemos que tener una ley donde la ley de movilidad, de transporte, seguridad vial, en cuanto a las multas y a las sanciones, esté compatibilizada con el Código Penal cuando la acción es penalizada, o con el Código Civil en cuanto a responsabilidad civil. Diputado, pero fíjese, a mí me parece que usted se ha centrado específicamente en lo que es la parte jurídica. Tendremos la ley más hermosa, pero eso viene también con la cultura criolla de violar el semáforo, violar la ley, violar la mujer. Entonces, yo entiendo que si es suficiente un elemento jurídico nada más en la parte de la educación, porque hay actitudes, es decir, y lo puedo decir ahora mismo con el asunto de las revistas. Mire las dificultades que ha ocasionado las revistas, pero usted ve que por ahí andan unos cachivaches caminando y le pasan por delante a esas mismas autoridades que están supuestos a corregir estas cuestiones. No. Entonces, ¿le parece a usted que simplemente estableciendo un marco jurídico ideal frente a un dominicano que no está dispuesto a cumplirlo será suficiente? Usted está en lo correcto. Nosotros no tenemos esa ilusión de que por el simple hecho de aprobar una nueva ley o la modificación de la ley 241,
los problemas acumulados de más de 40 años, de casi 50 años, se van a resolver de la noche a la mañana. Hace falta voluntad política y una aplicación gradual de esta ley. Por eso esta ley, de manera gradual, los temas más fundamentales de transformación del sector le da plazos, porque conocemos la situación del Estado, la situación de acumulación que hay de problemas dentro del sector, y el hecho de tener una ley, si no se aplica esa ley de manera correcta, no vamos a llegar a la solución del problema. Es decir, el hecho de tú tener una ley nueva, muy perfecta o tratando de que sea lo mejor para el país o perfectible o la ley aplicable, si no hay la voluntad política, si los entes que están llamados a aplicarla desde el Ejecutivo, pero también desde el Poder Judicial, porque estamos hablando de un sistema de 3 partidos, nosotros hacemos las leyes, el Poder Ejecutivo las ejecuta y las aplica, y el Poder Judicial sanciona. Estamos hablando de una triada que tiene que hacer sinergia para que el problema del tránsito, del transporte y de la seguridad vial puedan mejorar. Finalmente, con el tema del transporte, porque hay otros temas, ¿cómo ha caído la propuesta de que el subsidio a los transportistas llegaría directamente a los usuarios? Mire, esta es una situación que posiblemente no caiga bien dentro del sector, pero yo creo que el subsidio no existía hasta el año 2009. Exacto. En el 2009 en República Dominicana no había subsidio, fruto de la elevación de los precios del combustible. El gobierno se abocó en ese entonces a darle una cantidad de combustible subsidiado que hoy en día llegan a 3.8 millones de galones de combustible al mes a los diferentes transportistas, no solamente de transporte público, también hay empresas privadas que reciben ese subsidio. Quiero aclarar esa parte, pero por el otro lado está el subsidio del bono gas, que se entrega a través del Gabinete Social, a través de la OTT y la AME a los transportistas. Se le deposita 3.500 pesos mensual a cada uno de ellos, pero por el otro lado hay algunas exoneraciones que también se le dan a ese sector, lo que representa que de hace 1 año y medio para acá el Estado ha destinado 4.000 millones de pesos casi en subsidio como forma de paliar una situación que grava los bolsillos del pueblo dominicano. Mientras menos ganan el ciudadano de a pie, el de salario público, gasta de un 35 a un 40% de su presupuesto familiar en el transporte, pero un transporte mal dado, mal servido, sin seguridad, sin comodidad, sin frecuencia, sin garantía. Es decir, estamos hablando de que el subsidio en este proyecto de ley va directamente focalizado, y ellos lo saben porque han estado en las discusiones con nosotros, a los que más lo necesitan, a los discapacitados, a los envejecientes y a los estudiantes, porque al gobierno le debe interesar que los estudiantes se transporten a los centros de educación, pero que sea de manera focalizada. Y es posible. ¿Por qué es posible? Porque, por ejemplo, la tarjeta de solidaridad se entrega de manera directa al beneficiado y lo recibe de manera directa el beneficiado. ¿Por qué el subsidio del transporte no puede llegar? Incluso este proyecto de ley inserta otro elemento adicional, aparte de ese subsidio desde el Estado a esos 3 sectores más vulnerables o más desposeídos, que es el vale transporte, un incentivo para que el sector empresarial pueda, junto con los empleados, darle un aval para incentivar el transporte, porque ¿qué les preocupa más a un empleado público, a un empleado privado, generalmente donde sus salarios son bajos? ¿Cómo transportarse de la casa al trabajo y del trabajo a la casa? ¿Y qué hacer a las 12 del día con la parte del almuerzo? Son las preocupaciones principales de la empleomanía. Entonces, en Brasil, por ejemplo, y este proyecto de ley lo retoma, se insertó el vale transporte, que es un incentivo hasta un monto específico de viaje, de ida y vuelta al empleado, y que eso pueda ser deducido, como se hace con la parte escolar, vía impuestos internos, para beneficio del traslado de los empleados públicos y privados. Una iniciativa que también tiene la ley como incentivo directo y que vaya directo al ciudadano de a pie, al pueblo dominicano. No, por mi parte, yo me lo encuentro muy complejo. Tobías, no quiero terminar la entrevista sin que hablemos un poco entonces de política. Sí. Tú tenías muchas expectativas en cuanto a la celebración del 8º Congreso Jorge Botello, y vemos que el PLD está en campaña, ya hay varios lanzados como precandidato presidencial, y el asunto pendiente de la ley de partidos. Unos lanzados y otros a través de otras redes o con sondeo, con globos sonda. Bueno, ¿cuál es tu caso? Todas esas cosas, Tobías, cómo unificarla y que no. Miren, nosotros desde que empezaron a aparecer las primeras aspiraciones presidenciales dentro del mismo Congreso, nosotros hicimos un llamado al presidente del partido,
y al secretario general para llamar la voz de alerta sobre estas aspiraciones a destiempo. Y indicábamos que eran inoportunas, a destiempo, improcedentes, pero a la vez que sometían al Congreso a una presión muy fuerte, porque cada uno de estos candidatos presidenciales querían que en cada escenario, en cada provincia, tener el control de los miembros del Comité Central y, por qué no, también del Comité Político. Pero ya nosotros hemos visto la candidatura incluso del mismo secretario general y no sé si posiblemente la del presidente del partido. Es decir, estamos hablando de una gran cantidad de candidaturas que han iniciado antes de tiempo, porque todavía el Partido de la Liberación Dominicana no ha convocado a unas primarias internas para la candidatura presidencial. Pero ya el escenario presentado y producto de incluso que hay algunos ministros y funcionarios dentro de esas candidaturas que deberían estarse dedicando más a que nosotros tengamos logros importantes de cara al 2016 que presentar, igual como hemos tenido en los otros procesos electorales, para que el PLD siga saliendo bien de las confrontaciones electorales. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana debe retomar ese tema dentro de las reuniones que tiene el comité político, así como estableció el lunes pasado el tema de los nuevos miembros del comité central, la ley de partidos políticos, debe tomar el tema de las aspiraciones, porque ya van como 11 aspirantes, unos lanzados y otros que no se han lanzado, pero que son potenciales y que tienen legítimas aspiraciones, porque sus aspiraciones son legítimas, no le estamos quitando el derecho de que aspiren, pero lo que estamos diciendo es que están fuera de tiempo. Pero ya que el escenario está planteado, ya que la lucha arrancó con tiempo suficiente, pues el PLD debe empezar a regular y a normar eso, porque pudiera escapársele de control. El PLD ha marcado la diferencia y la pauta en procesos electorales de manera clara, unificada y sin inconvenientes, y yo creo que este no debe ser la diferencia en cuanto al proceso del 2016, un proceso muy complejo, porque son elecciones unificadas por vez primera de arrastre triple, es decir, de la presidencial, la congresional y la municipal, y donde se van a manejar alrededor de más de 2.000 candidaturas en todos los partidos políticos, lo que va a implicar una gran capacidad de equilibrio, de autoridad, de don de mando y de respeto a los estatutos y a la democracia y a la participación. ¿Y a qué aspira Tobías Henao? Tobías Crespo. Perdón, Tobías Crespo. Bueno, yo aspiro a que el Partido de la Liberación Dominicana siga fortaleciéndose, es decir, más que dividir a la oposición o a cualquier otro partido, a conservar ese ente de lucha que creó el profesor Juan Bosch, que se llama el PLD, y que el PLD siga estableciendo las pautas de cara a la transformación y la modernización en la República Dominicana. Esa es mi gran aspiración de cara a futuro. De cara a los próximos procesos, nosotros evaluaríamos qué nos conviene a nivel particular. Muchísimas gracias al licenciado Tobías Crespo, diputado del PLD, por acompañarnos esta mañana y hablar de temas tan interesantes. Vamos a convocarlo más adelante, ojalá que este proyecto, que está dentro de las prioridades que marcó el Ejecutivo, pues podamos tener noticias buenas para el país en este sentido. Eso esperamos. Gracias. Vamos a hacer un corte y tenemos dos entrevistas interesantes. Se tratan de un evento que tiene el Patronato Nacional de Ciegos, que ya es una tradición, y unos jóvenes que han ganado un premio de robótica internacional del Colegio Lux Mundi. Así es que no se lo pierdan. Popular, siempre a tu lado, presentó